Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu, con Eric Pardo y el terapeuta familiar, Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. ¿Alguna vez te has sentido presionado a ser perfecto? ¿A ser el padre ideal, la madre que todo lo puede, un creyente ejemplar, alguien exitoso y fuerte, todo al mismo tiempo, pero por dentro estás agotado, cargado, sintiendo que nunca es suficiente? Hoy, en Hablemos en lo Secreto, vamos a hablar de esas expectativas que silenciosamente nos destruyen y de la libertad que encontramos cuando dejamos de vivir para cumplir y empezamos a vivir por gracia. Expectativas que matan. Liberarse de la presión de ser perfecto. Hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo Secreto, aquí en Lo Secreto. Hoy tenemos un tema que se llama expectativas que matan, libérese de la presión de ser perfecto. Y para ello tenemos con nosotros a Rogelio Morales una vez más, con quien vamos a hablar de este extraordinario tema. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Eric, gracias por la invitación. Sí, es un tema bastante importante y que lo hemos reflejado en muchas áreas de las relaciones, ¿verdad? También en relaciones de pareja, de iglesia, en el trabajo, con amigos y amigas. Esperamos que sea de su agrado este tema en el cual nos enfocaremos hoy. Rogelio, ¿qué son exactamente las expectativas internas y externas y cómo se forman en nosotros? Bueno, una expectativa es una creencia o la anticipación, digamos, firme que uno tiene sobre cómo debería ser algo. Así que si no tenemos una base de partida, Eric, ya tenemos un gran problema, porque es lo que vos te imaginás, lo que llamábamos antes sentido común, que ya hoy no existe, ¿verdad? Y esa expectativa no solo nos va a decir cómo deberían ser las cosas, sino cómo se deberían comportar las personas, cómo se deberían desarrollar los eventos a futuro. Eh, en esencia, es una predicción de la realidad que nosotros pensamos que debería existir. Ahora, es importante algo antes de responder tu pregunta. Las expectativas pueden ser conscientes o inconscientes. ¿En qué sentido? Bueno, que a veces sabemos exactamente lo que esperamos, pero otras veces nosotros no sabemos por qué reaccionamos de la manera en que lo hacemos y es porque inconscientemente tenemos una expectativa de aquella situación. Y por otro lado, también pueden ser realistas o pueden ser irreales, ¿verdad? Se pueden basar en la lógica, en la experiencia que se ha tenido o en deseos, idealizaciones o alguna presión del exterior. Ahora, hablando de expectativas externas, son las presiones, son las creencias que provienen del entorno. Son lo que familia, amigos, sociedad, iglesia, medios de comunicación esperan de nosotros y nos transmiten, ¿verdad? Por ejemplo, debes casarte a cierta edad. ¿Mm? Eso es una expectativa externa. Tienes que tener una carrera exitosa. Debes tener la casa impecable. Tenés que ser la mejor de tu clase, la mejor deportista. Bueno, esas son expectativas externas. Y las internas son las presiones y creencias que nosotros desarrollamos sobre nosotros mismos. A menudo
internalizando las expectativas externas, ¿verdad? Y otras veces autoimposiciones que nosotros nos ponemos, lo que nosotros creemos que debemos ser o debemos hacer. Por ejemplo, debo ser perfecto en mi trabajo. No puedo cometer errores. Siempre tengo que mostrarme feliz. Tengo que hacer feliz a todo el mundo. Bueno, esas son expectativas muy internas y nosotros las encontramos reflejadas en lo cotidiano. De hecho, muchas de esas expectativas internas llevan a las personas a volverse muy complacientes. Y Rogelio, ¿por qué hay tantas personas que hoy sienten que tienen que ser todo y hacerlo todo bien? Estamos ante la cultura de la inmediatez y de la sobreexposición. Creo que hemos hablado un poco de estos temas en algún momento. Constantemente vemos en redes sociales, eh, en una infinidad de momentos en la vida de las personas, gente que parece tener todo el éxito en los medios de comunicación, a veces hasta en las películas. La gente se deja llevar por lo que ve ahí. Yo quisiera tener ese éxito, el profesional perfecto, la familia perfecta, la hija perfecta, el esposo perfecto, ¿verdad? El cuerpo escultural, viajar por todo el mundo. Un día como hoy que estamos haciendo esta grabación, ay, estar en la playa como están aquellas personas que están posteando ahí en las redes sociales, ¿verdad? Esto va a generar una sensación de que si no se está a ese nivel, algo está mal conmigo. Entonces empieza a generar una insatisfacción, la búsqueda de validación externa, que también lo hemos hablado cuando tocamos el tema de la autoestima. Personas que tienen una autoestima que necesita que le estén validando, aprobando, aplaudiendo de que lo que están haciendo está perfecto. Ahí donde hablábamos de la complacencia. Bueno, hoy que le den like a sus publicaciones. El miedo a la mediocridad, el miedo al fracaso. Esta sociedad condena mucho este tipo de cosas. No tolera el error, premia el éxito a cualquier costo. Nosotros vamos a empresas muy conocidas y ahí tienen la foto de la empleada de la semana, del empleado del mes. Y por otro lado también, en redes sociales se hace mucho boom de los éxitos de las personas, de lo que han alcanzado. Hay toda una competencia de consumo, una competencia materialista que nos bombardea día a día. Ya usted no ve, Eric, que se motive a las personas a que estudien para ser personas de bien, sino para ganar bastante. No, pero ¿para qué va a escoger esa carrera si eso no deja dinero, por ejemplo? Entonces, imagínate, este, las personas sienten que tienen que hacerlo y tienen que hacerlo bien y perfecto. De ahí es donde algunos filósofos modernos hablan de la sociedad del cansancio, ¿verdad? Como Byung-Chul Han, que es una sociedad que está agotada, una sociedad que tiene que dar tanto la talla, competir unos con otros, ser perfeccionistas, lograrlo y hacerlo, que se vuelven tan ansiosos que cuando no lo logran caen en depresiones profundas. Rogelio, y hay fuentes principales de exigencia, como lo que estamos hablando ahora, familia, iglesia, redes sociales, cultura. Bueno, todas esas y muchas más, dijo la canción, ¿verdad? Imagínate que, por ejemplo, la familia a través de la crianza va mostrándole a los hijos y a las hijas que hay grandes expectativas sobre ellos, conscientes o inconscientes. Y también los padres lo afirman con los comentarios.
o con el mismo modelaje. Usted tiene que ser como su papá, usted tiene que ser como su mamá, o como abuelo, como abuela, o vea a su hermano, vea a su hermana, que esos son errores muy grandes que se cometen. Y por lo general es cuando se valora el éxito de aquella persona. Entonces podemos decir que las comparaciones familiares eh, van generando una expectativa en las personas que forman parte de aquella familia. Se les vende la idea de que tiene que ser el mejor, que no debe decepcionar, que no debe quedar mal. Yo conocí a una persona que, digamos, estudiando sacaba un 90 y le decía al papá, muy bien, te felicito, pero vos deberías sacar un 100, cosas así. Entonces imagínate que este, lo que tiene en mente que es de que tiene que hacerlo perfecto, no se puede equivocar. Por otro lado, cuando hablamos de la religión, que esto es algo muy importante, ¿verdad? La religión, se enfoca muchas veces en los excesos, el perfeccionismo, las exigencias, las expectativas, tales como que una persona que conoce a Dios, que tiene una vida cristiana, no puede pecar, lo cual es imposible. Todos pecamos todos los días. O que tiene que hacer su tarea ministerial cuando da un servicio en la iglesia, perfecta, ¿verdad? Intachable. No hay margen de error porque es para el Señor y para el Señor todo tiene que ser excelente. Claro, se ha caído en otros tiempos en lo contrario, ¿verdad? Como decía aquel una vez en la iglesia, pasaba adelante a cantar y decía, bueno, yo no sé cantar, pero como esto es para la gloria del Señor, ahí va, ¿verdad? Y era como ir perros y gatos apañados, ¿verdad? Tampoco así. Entonces, en las religiones muy legalistas, con estructuras muy rígidas, donde le dicen a la gente cómo vestirse, cómo peinarse, qué comer, qué no comer, a dónde ir, a dónde no ir. Eso influye mucho en que la gente se forme una expectativa equivocada, inclusive de lo que Dios espera de las personas. Redes sociales sí, porque hay una continua competencia. ¿Quién recibe más like? ¿Quién recibe más elogios? Si es un corazón, es un dedo de apoyo, ¿verdad? Ahí es indiscutible, ¿verdad? Y es como un campo de batalla muchas veces. La cultura también, por las normas sociales predominan valores culturales, por ejemplo, lo que antes y todavía algunos llaman el sueño americano, ¿verdad? Una prosperidad, una vida material abundante, se glorifica el esfuerzo, la productividad. Entre más se vea que alguien corre, se considera que es más eficiente, lo cual no es cierto, ¿verdad? Y luego los mismos sistemas educativos que ponen a competir a grupos, ponen a competir a chicos y a chicas para ver quién es el mejor y los premian, ¿verdad? Este es el mejor. Eso quiere decir algo, que los demás no son los mejores. Y eso puede generar dolor, rivalidad, porque entendemos hoy en día que con la neurodiversidad, neurodivergencia, no todo el mundo funciona igual, el sistema académico no es el mismo para todos, no todos calzamos con el mismo sistema. Entonces, me parece a mí que es un sistema que discrimina y excluye a las personas. Rogelio, y me imagino que esa presión afecta mucho la salud emocional y mental de una persona. Sí, sí, claro, porque es que es estar, vos mismo lo estás diciendo, esto es estar bajo presión. Y la presión sabemos que va a generar ansiedad en muchas personas, en otras un estrés crónico, en otras personas depresión, algunos baja autoestima porque no lo logran, ¿verdad? Pierden validez personal y como se enfocan en la validación externa, pues nadie los valida.
Por otro lado, en lo que hablamos en alguna ocasión, ¿te acordás? El síndrome del impostor, el sentimiento de que el éxito propio es inmerecido. No, 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 no. Yo lo logré, pero fue suerte, porque ya ha perdido mucho la confianza en su propia persona, el burnout. Personas que se funden por estar en cumpliendo expectativas o al menos tratando. Y también se ha demostrado que trastornos de la alimentación, aislamiento social, dificultad para disfrutar y sentir que merece algo, cuesta mucho que una persona que esté bajo las expectativas de otro o de otros tenga espacios para disfrutar y sobre todo, Eric, para valorarse tal y como es. Rogelio, y yo creo que a veces el perfeccionismo se puede disfrazar de responsabilidad. Sí, claro, claro. Imagínate que es lo que se piensa hoy en día, que si usted es una persona demasiado exigente con sí misma, eh, usted es una persona exitosa, usted es una persona responsable. Y cuando hablamos de ansiedad, tenemos que analizar esa famosa expectativa que la gente tiene de sí misma, la expectativa del entorno, porque esas formas de presionarse y de presionar no son responsabilidad, al contrario. Hay personas que debido a esta situación, a esta presión y al querer demostrar que son muy responsables, se sobrecargan de trabajo. Tienen grandes dificultades para delegar. Todo lo asumen ellos porque dicen, no, no, es que soy yo el que tiene que dar la talla, la que tiene que enfrentar esto. Por otro lado, también, este, muchas personas caen en una serie de rituales de verificación para ver si está bien y vuelven a revisar y vuelven a revisar y vamos a chequear otra vez y voy a leerlo de nuevo, ¿verdad? Este, a veces se cae en una crítica excesiva a los demás también. Entonces, mira, Eric, ¿dónde ves aquí en estos elementos la responsabilidad? Lo que vemos más bien es un exceso, un sistema nervioso muy alterado, una situación de mucha incomodidad ante una tarea o ante una relación de pareja o con las amistades y nunca se ve un disfrute, nunca se ve. ¿Puede la espiritualidad mal entendida alimentar esas exigencias? Sí, 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 como lo hablábamos ahora de la religión, ¿verdad? Por ejemplo, el legalismo. Hay personas que están en religiones muy legalistas, llenas de reglas, llenas de mandamientos, donde tiene que existir una obediencia ciega a una figura de liderazgo, y en ese sentido es una persona que no cumple, ¿verdad? No lo logra. ¿Por qué? Porque se pide cierto nivel de perfección que los seres humanos no tenemos. Entonces ahí viene la culpa. Viene el perdón y la culpa, el arrepentimiento, la culpa, otra vez. ¿Y cómo se puede vivir así? No es que no pequemos, claro que sí. No es que no fallemos, por supuesto, todos los días fallamos. Como siempre digo yo en las sesiones de terapia, si hay algo que hacemos solos, sin asesoría y sin haber estudiado, es equivocarnos. Siempre lo vamos a hacer. Pero el asunto es que una cosa es equivocarnos, reconocer nuestro error y recuperarnos, aprender de aquella experiencia para seguir adelante. Y otra cosa es estar sometidos a un sistema de reglas y reglas y reglas donde es muy difícil cumplir. Por otro lado, también, mira, hay religiones muy moralistas, Eric. La idea de ser bueno, de ser moralmente impecable. Entonces cualquier falla
es señal de un debilitamiento espiritual. A veces se toma muy literal aquel texto de sed perfectos como yo soy perfecto, ¿verdad? Sin entender que la perfección que Dios pide de nosotros es un proceso en nuestra vida. Por otro lado, también la comparación espiritual. Hay personas que, no sé si has oído, pero dicen, ore usted, a usted Dios sí lo oye. No, no es cierto, a todos nos oye, pero nos comparamos. Entonces, una teología yo llamo folclórica del pueblo, sin una base profunda de las escrituras, también nos lleva a nosotros a pensar que estamos mal, que no cumplimos las expectativas de Dios, cuando más bien es que estamos haciendo la interpretación equivocada. ¿Por qué será que Dios no me oye? ¿Por qué será que las promesas no me funcionan a mí, pero aquel que las predica sí? ¿Por qué será, dicen los de la prosperidad, verdad? Que Él sí prospera, el que lo predica, pero nosotros que somos feligreses no prosperamos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Será que esa persona es santa y yo no? Es terrible eso, Eric, porque el problema es cuando compartís una teología como esa, tan equivocada y tan errada, de que todo es victoria, de que no hay enfermedad, de que todos tenemos que estar bañados en dinero, cuando es una gran mentira que no están las escrituras y la gente se lo cree. Y tal vez aquí tocamos un punto pequeñito, cuando la religión es negocio, sufre demasiadas personas que realmente creen en aquello. Por eso Dios no es negocio. Por eso con Jesucristo es una relación personal. Sí, Rogelio, porque a veces el espiritualismo perfecto en las comunidades religiosas es serio, ¿verdad? Y más que todo Sí, cuando se pasan del límite de decir que tienen que honrar y hacer todo lo que la persona del frente dice, ¿verdad? sin, 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 Increíble. sin, sin pesar el asunto, que es humano. Sí, claro. Volvemos al mismo punto que venimos tratando. La gente hoy no quiere pensar. Hay gente que piensa, pero hay mucha que no piensa. Y todo lo comen enlatado de las iglesias, de las filosofías, de lo académico, de todo lado. Ya viene procesado, nada más lo tragan y listo. No, no, no. Todo tenemos que analizarlo, inclusive las expectativas de nosotros. ¿Es eso algo real? ¿Eso que me están pidiendo es real? ¿Es así conforme a las escrituras? ¿Es así conforme a la vida? No nos hacemos preguntas y hay que hacerse preguntas, sobre todo con el tema de las expectativas. Rogelio, ¿y cómo afecta esta presión también en el rol de padre, madre o pareja? La presión por ese perfeccionismo, por esas expectativas, como ya lo hablamos anteriormente, es por las exigencias que se encuentran en el hogar. Muchas veces los padres, las madres tienen un miedo de arruinar a los hijos, una obsesión por darles todo a la perfección, la mejor educación, las mejores actividades, eh, una delegación nula o muy excesiva, no permitir que los hijos cometan errores o asuman todas las responsabilidades. Expectativas poco realistas. Por ejemplo, exigir una perfección académica o de comportamiento en los hijos, falta de paciencia, todas esas cosas, Eric, donde quieren desarrollar un hijo, una hija perfecta, los arruina por completo. Y no se dan cuenta que lo que están construyendo en la vida de sus hijos son grandes, eh, situaciones emocionales que los van a llevar a ser ansiosos o ser depresivos
o sentirse inútiles en la vida porque no lo logran así como ellos quisieran, que están defraudando, que están quedando mal. Y en temas de pareja, esas exigencias de la otra persona, eh, em, tanto en aspectos emocionales, físicos, económicos, hay dificultad para aceptar las imperfecciones, los errores de la pareja, las diferencias. Em, Uno se topa mucho esto porque al ser dos personas diferentes, van a hacer las cosas de una manera diferente. A veces una de las dos partes es más emocional, la otra parte es más racional. Y entonces chocan en los puntos de vista o en las acciones sobre algo. Y ya eso empieza a generar conflictos, aislamiento, falta de intimidad, conflictos constantes. Y cuando uno se sienta a conversar con las parejas o con las mismas familias, dice, es que es lógico, es lógico. Yo no sé por qué no lo piensa como es. Todo el mundo se le ocurriría hacerlo así. No, no es cierto. Volvemos a lo mismo, Eric, las expectativas. Tal vez de los modelos de familia del cual vienen, se compara a la esposa con la madre, se compara al esposo con el padre. En fin, em, este tipo de sentido común de el lógico es que a cualquiera se le ocurriría así. Eso está fuera de lugar hoy en día. Esas son ideas que yo tengo de cómo se debería hacer algo. Lo mismo pasa en familia. Yo tengo que analizar muy bien a los hijos. ¿Para qué es bueno este hijo, esta hija? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus capacidades para orientarlos, para guiarlos? Pero no para imponer una forma, un sistema en el cual tenga que irse desenvolviendo. ¿Por qué? Porque les puede generar mucha frustración. Y Rogelio, ¿hay diferencia entre lo que esperan los hombres y las mujeres? Bueno, mira, en cuanto a estas cosas, es muy parejo, es muy parejo. No podríamos decir que algunos tengan más expectativas que otros. Al contrario, yo pienso que como los influenciadores de estas expectativas, de esta presión, de este perfeccionismo son los mismos, todos van a tener o todos tenemos problemas en esta área de nuestra vida. ¿Y cómo puede una persona identificar que está atrapado en un ciclo de perfeccionismo? Bueno, mira, es un poco difícil. Por lo general, uno no logra ver este asunto tan claro. Se lo empiezan a señalar a uno, pero hay cosillas que uno puede ver. Dicen que no hay nada como la convivencia, porque lo que usted no ve, la familia o la pareja se lo hace ver. Entonces, mira, un miedo intenso al fracaso o al error puede ser una señal. Una procrastinación crónica, un tema muy bonito para desarrollarlo en un programa, la procrastinación. Ir dejando, ir dejando, ir dejando, ir dejando las tareas porque como el síndrome del impostor, ¿verdad? Porque después cometo el error, fallo y ¿qué va a pasar conmigo? Entonces se va dejando para lo último. Una autocrítica severa, ser extremadamente duro con uno mismo ante el menor error. Es que yo no me perdono. ¿Has oído a gente decir eso? Yo no me perdono. Esto nunca me lo perdonaré en la vida. No, 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 un momentito. Si Dios ya nos perdonó a nosotros, ¿cómo es que nosotros no nos vamos a perdonar? Ni que fuéramos más grandes que Dios. Dificultad para relajarse o disfrutar porque sienten que están perdiendo el tiempo porque no están haciendo algo.
una preocupación excesiva sobre lo que los demás piensan, la opinión que tienen otros sobre uno. Esas son algunas señales. Y hay gente que llega hasta el extremo del aislamiento social. ¿Por qué? Para evitar situaciones, para evitar compromisos, evitar responsabilidades. Entonces mejor se aíslan. No creas, esto es difícil, es un tema serio y en nuestra sociedad hay bastante. Rogelio, ¿y cómo puede la gracia de Dios trabajar en este proceso de liberación? Bueno, ese es un tema muy bonito dentro de esto que estamos conversando. El perdón y la aceptación incondicional. La gracia significa que somos amados, somos aceptados por Dios, no por nuestros méritos o por nuestra perfección, ni tampoco somos desechados por nuestros errores cuando estamos en Cristo, sino a pesar de nuestras imperfecciones, porque la gracia del Señor nos cubre. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganar su favor. Eso no significa, Eric, que entonces ya está, ¿verdad? Ahora portarnos mal porque la gracia de Dios nos cubre, ¿no? Decía el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. No, 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 no. Una cosa es comprender que la gracia del Señor nos ha llevado a ser aceptos en Él. Y otra cosa es comprender o vivir de acuerdo a la ética del reino de Dios. Lo que pasa es que no puede existir una sin la otra. Por otro lado, a través del perdón, uno se libera de la culpa, de la vergüenza, y uno entiende que es una persona en proceso. De hecho, hay muchos términos teológicos que podríamos utilizar hoy para explicar esto como conversión. Convertirse es un acto de todos los días, continuamente, continuamente. El perdón es un acto de todos los días, continuamente. El autoperdón también, porque cometemos errores, fallamos. Ahora, eso nos lleva, Eric, a renunciar entonces a la excelencia. Eso nos lleva entonces a dejar de lado el hacer las cosas bien, bonitas, con calidad, con responsabilidad. Jamás, jamás. Nadie está hablando de eso. Aquí estamos hablando de esa exigencia irreal que pone una carga, una presión sobre la vida de una persona para que haga todo perfectamente. Y también desde lo externo, obligando a las personas a hacer las cosas perfectamente. En Dios encontramos paz y descanso a través de su gracia y algo maravilloso que no se fomenta con las falsas expectativas, la humildad. Porque cuando yo me esfuerzo por ser perfecto y hacer todo perfectamente, el orgullo está presente. Pero la humildad es reconocer lo que yo soy, mis debilidades, mis fortalezas, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y que siempre todo lo que yo haga tendrá un margen de error. En eso creo que contribuyen estas cosas en nuestra vida. Rogelio, y para finalizar, ¿cómo aprender a vivir desde la aceptación y no desde la exigencia? Bueno, el reconocimiento, como lo hemos mencionado en otros programas, quien no reconoce y no acepta, y a veces esta información nos llega, como lo dije anteriormente, por medio del criterio de otros que nos aman y nos hacen la observación. Reconocer el perfeccionismo, cuestionar las expectativas. ¿De quién es esta expectativa realmente? ¿Es mía o es de alguien más? ¿Es realista? ¿Me sirve? ¿Qué quiero lograr con esto?
Es que necesito validación externa, es que necesito el aplauso, es que necesito complacer y quedar bien para ser amado, para ser perdonado, porque con Dios no es así. Practicar la autocompasión, ¿sí? Tratarme con amabilidad, tratarme con cariño, con comprensión, como lo puedo hacer yo con otra persona que se equivoca. Redefinir el éxito. ¿Qué será el éxito? ¿Será perfección? ¿Qué será? ¿O será realización? ¿Qué es? Celebrar los esfuerzos, el progreso, los logros y aprender de los errores. Porque si no aprendo, ¿de qué sentido tiene entonces el error? Establecer límites realistas, aprender a decir que no ante las expectativas y las exigencias de los demás, sean externas o también hacia las mías. Yo tengo que ponerme límites porque uno dice, como hablamos en el pueblo, es que yo tiro muy alto. Yo tiro muy alto. Hay un dicho que dice que hay que tirarle pedradas a la luna, hacia la luna a ver si se apea uno a las estrellas. Vea, bueno, no está pensando en apearse la luna. Dice, le tiro a la luna a ver si me traigo una estrella. Ok, está bien, sí, puede ser eso. Pero con expectativas tan altas de si no me traje la luna, no. Buscar apoyo. Qué importante es cuando uno está descubriendo este patrón en la vida de uno. Buscar apoyo emocional, apoyo espiritual. Necesitamos una guía, necesitamos asesoría, dirección profesional. Eso es muy importante. Y no hay que enfocarse tanto en el proceso, Eric, sino en el resultado. Hay que disfrutar del camino, del aprendizaje, de la experiencia. Enfocarnos en el proceso y en el resultado, más bien. Expectativas que matan, libérese de la presión de ser perfecto, fue el tema del día de hoy aquí en Hablemos de lo Secreto. Rogelio, ¿dónde se te puede localizar? Sí, Eric, al WhatsApp 506-8835-7805, 506-8835-7805. Ahí me escriben, por favor, para cualquier consulta, eh, alguna charla que necesiten, eh, de donde sea, porque yo doy atención virtual también y talleres y seminarios y charlas virtuales también como presenciales. Así que ahí queda mi número. Así es. Rogelio, bueno, un tema interesante, ¿verdad? Para examinarse cada oyente y cada persona que lo está viendo también en video, este tema del perfeccionismo. Es un tema que pienso que pocas veces se toca en un programa y que está haciendo muchos estragos en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en las familias y en parejas. Sí que es muy importante que lo puedan compartir con otras personas para crecimiento de todos. Gracias, Rogelio. Será hasta la próxima. Con mucho gusto, Eric. Y gracias a ustedes por habernos acompañado a través de los podcasts o del YouTube aquí en Hablemos en lo Secreto. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.